Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Edgar Angulo Linares. Soy estudiante de Administración de Empresas. Vivo aquí en Bogotá y trabajo en una empresa textilera. Agradecido con la información que nos han brindado y con todo lo que hemos aprendido en el transcurso del curso. Primero que todo, les voy a hablar sobre lo que nos decía la guía, hablar sobre el primer tema que vimos en la primera unidad, en la primer trabajo colaborativo. De él, pues más que todo lo que aprendí mucho fue lo de la elaboración de nóminas, ya sea de nómina quincenal o nómina mensual. También despejé muchas dudas en cuestión a lo que cuánto es el porcentaje de pago de una hora extra, de una hora de un recargo nocturno, de una extra diurna, una hora festiva. Pues ya despejé cuánto es el porcentaje que equivale cada una de estas horas. También despejé sobre el tema del auxilio de transporte, que pues después de los salarios mínimos pues ya a una persona no le corresponde un subsidio de transporte. También todas las deducciones que se realizan a un empleado, como lo que consiste en salud, en pensión, todo estos las deducciones que se realizan a los empleados. También, también sobre los parafiscales que se hacen descuento y las deducciones que se realizan aquí en la empresa. También, pues también otro tema que me pareció muy interesante es lo que vimos en la actividad anterior, fue pues lo que se necesita o todos los requisitos o documentación que se necesita para la afiliación después de la contratación de un empleado, la afiliación a la empresa, como la afiliación a la ARL, afiliación a la EPS, a la afiliación al fondo de pensiones, la afiliación a la caja de compensación. Esas son pues todas las lo que se requiere por ley para que un empleado inicie a trabajar en una empresa. También aprendí mucho sobre el tema de cómo elaborar una hoja de vida. O sea, en este momento pues es muy importante ese tema porque pues, constantemente estamos cambiando de trabajo, buscando trabajo, entonces es un tema muy importante, la elaboración de una hoja de vida. También pues el contrato, cómo se realiza un contrato, cómo se debe elaborar perfectamente un contrato. Pero en resumidas cuentas, lo aprendido en el primer trabajo colaborativo, pues, abarcó mucha información. Sinceramente aprendí muchísimo, especialmente lo que marcó mucho fue lo de las nóminas, exacto, fue algo muy importante. Bueno, para el capítulo, bueno, el- bueno, para lo que me corresponde como salud ocupacional, la parte de salud ocupacional, esto respondería el capítulo 4 y 5. En el capítulo 4 nos habla del CRE o impuesto a la renta para la equidad. Este es un impuesto, es de carácter nacional, es un impuesto que constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o año gravable. Los contribuyentes del CRE dejarán de pagar los aportes patronales al SENA y al ICBF. ¿En qué consiste el impuesto CRE? El impuesto es sobre la renta y que aportan a que constituyen en las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del garante del impuesto sobre renta y complementarios en beneficio a los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social, impuesto creado a partir del 1 de enero de 2013, artículo 20. La tarifa del CRE, bueno, es un impuesto de renta para esta vigencia del 25% más 8% del CRE. O sea, es una suma entre el impuesto de renta y el CRE, se sumaría el 33%, pero el 8% es el impuesto del CRE. Bueno, vamos a hablar sobre otro tema que es sobre la retención en la fuente para empleados. Para efectos de aplicar la retención en la fuente debe tenerse en cuenta el concepto de empleados. Pero primero que todo, que saber qué es un empleado, y según la definición de empleados son aquellas personas naturales residentes fiscales en el país que tengan una vinculación de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación, ya sea laboral o legal y reglamentaria, y cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior al 80% de la presentación de su servicio. La retención a fuente es un sistema de recaudo anticipado de impuestos que consiste en retraer de los pagos o abonos en cuenta susceptible general en respectivo tributo una suma determinada conforme a la ley.
Bueno, más que todo la retención de la fuente para empleados. Pues aquí lo que nos dice más que todo que el empleador está obligado de deducir estos impuestos a lo que se le paga al empleado. O sea, en conclusión, el empleador o el contratante está obligado a retener, declarar y pagar las sumas que han deducido de esos empleados. O sea, el empleador debe informar sobre todas estas sumas que se están deduciendo a los empleados. Bueno, la retención de la fuente para empleados. El empleador debe efectuar retención en la fuente sobre la totalidad de los pagos gravables, directos o indirectos, realizados en el empleado, en el respectivo mes, quincena o periodo gravable, siempre que dichos pagos provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. Es más que todo lo que nos habla ahorita sobre retención en la fuente para empleados. Bueno, es otro tema que vamos a tocar que habla la guía sobre las rentas exentas. Son todas aquellas rentas que por expresa disposición legal no están gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios, por lo que no se incluyen dentro de la base para calcular la retención o simplemente no son sujetas a la retención en la fuente por ingresos laborales. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, desoriento o sobre riesgos profesionales están exentas hasta la parte del pago mensual que no exceda el 1000 unidad de valor. Bueno, otro tema que se debe tener muy en cuenta sobre los certificados de ingresos y retenciones. Ese certificado lo entregan las empresas después del tercer mes de cada año con la información de todas las de los pagos y deducciones de los empleados, o sea, cuánto fue lo que se recibió en todo el transcurso del año por parte de la empresa. Bueno, más que todo retención, y este tema también es muy importante: retención, deducción y compensaciones de salarios. El salario mínimo no es embargable. Pues aquí más que todo nos habla sobre este tema, es cuando se retiene o se deduce del salario de un empleado por alguna cuestión. Según lo que dice la guía, el salario mínimo no es embargable. Sin embargo, se tienen dos secciones para saber. Bueno, una parte para embargar un sueldo, más que todo es por embargo de pensiones alimenticias. Esto puede llegar hasta un 50% de su embargo, más que todo es cuando se realiza una embargación de sueldo. Tal vez se realice si un juez, si lo autoriza un juez, ya sea por algún pleito legal, por deudas a un banco, etcétera. También es un tema de embargo de sueldo, pero solamente si un juez lo autorice, solamente el 30% de su sueldo. Bueno, vamos a hablar sobre un poco de los descuentos prohibidos. Los descuentos prohibidos que no se deben hacer por parte de la empresa. Más que todo, el ministerio señaló que de acuerdo al artículo 59 del mencionado código, el empleador no puede deducir o retener o compensar suma alguna de monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos por cada caso, sin mandamiento judicial. O sea, solamente por un juez, como lo habíamos hablado anteriormente, tiene que ser directamente por un juez. Pues los descuentos permitidos son por concepto de cuotas sindicales, de cooperativas, cajas de ahorro o autorizadas por algún juez. Son las únicas que se pueden ser descuentos aprobados. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre otro capítulo como el 5. Vamos a hablar sobre el régimen especiales, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Bueno, vamos a todo, más que todo el capítulo 1 nos habla sobre el servicio doméstico. Bueno, ¿qué es el servicio doméstico? Es aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa, en un hogar o casa de familia, de manera habitual bajo continua subordinación o dependencia. La jornada para estas personas que trabajan en servicio doméstico no puede ser más de 10 horas, eso sí está estipulado por la ley. Y el salario tiene derecho a un salario mínimo legal vigente. Si dice mínimo, usted puede ganar un salario. Y también, aunque es una persona que viven en un hogar, también tienen que pagarle su auxilio de transporte, a excepción de que ganen más de 2 salarios mínimos. Ahí en ese caso, pues no se les paga el subsidio de transporte. Otro tema son las prestaciones sociales. Tiene derecho a las cesantías, a los intereses sobre cesantías, a calzado y a vestido, y a laborar en las fechas que lo establezca la ley. El auxilio de cesantía siempre se pagará en dinero y en ningún caso será inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Esto más que todo lo referente a prestaciones sociales. Eso es lo de prestaciones sociales.
También hablando de otro tema, es referente a seguridad social. Existe la obligación de afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. En caso contrario, responde al empleador con sus recursos propios. Las vacaciones, como todo empleado, tiene 15 días después de un año laborado. Eso sí, por ley para todas las personas, para todo empleado, ya sea que servicio doméstico o en general, para todos los casos. ¿Qué trabajadores no se pueden considerar de servicio doméstico? Bueno, más que todo el servicio doméstico se ejecuta las labores mencionadas dentro de una empresa. Pues especialmente son todas las personas que aunque realicen oficios de aseo, de limpieza, pero si no lo realiza directamente uno haga en una casa, no se considera como servicio doméstico. También nos habla sobre el periodo de prueba para servidores domésticos, son aproximadamente 15 días los periodos de prueba. Las prestaciones, eso es muy importante tener en cuenta, las prestaciones sociales a que tiene derecho. Pues en ese caso tiene derecho al auxilio de cesantías, por ley, el interés de cesantías, el derecho a calzado. Este derecho de calzado, vestido de labor se tiene que otorgar 3 veces al año. Por ley, 3 veces al año se debe obligar a otorgar este derecho a calzado, vestido y de labor. Derecho a seguridad social y licencia de maternidad. En el caso, siempre se dará esa licencia de maternidad. No se puede quitar en ningún momento. Derechos a los que se deben, los derechos a los que se deben respetar, bueno, la libertad de asociación a sindicatos, el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación, el exceso, son temas que son derechos que se deben respetar de los empleados. Bueno, otro tema que toca hablar un poco es hablar la guía sobre el trabajo de menores de edad. Todo miembro debe fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos. O sea, un menor de edad puede trabajar como doméstico, puede trabajar como doméstico. Pues en ese caso no tendría ningún problema por la ley. Pero para un menor de edad sí tiene que recibir bajo la autorización del Ministerio de Protección Social. O sea, él puede trabajar, pero solo bajo la autorización del Ministerio de Protección Social. Y la jornada de trabajo de 15 a 17 años para trabajar de máximo 6 horas diarias, y de 17 puede trabajar la semana 8 horas diarias. El salario se le paga, debe ser, aunque sea el mínimo dependiendo del tipo de trabajo, pero aunque sea el mínimo debe ser el sueldo que se le debe pagar a un menor de edad. Como les dije, en el caso puede trabajar, pero si tampoco le perjudique, si está estudiando, es prioridad su estudio ante todo. Bueno, muchísimas gracias. Pues para concluir sobre el tema, más que todo me parece muy interesante todo el tema de las nóminas, el tema de las hojas de vida, el video en la primera actividad, la película que vimos fue muy interesante, me dejó muchas enseñanzas. Y ahorita pues en esta segunda actividad también aprendimos mucho sobre los derechos, deberes de un empleado de servicio doméstico y quienes no son de servicio doméstico. Bueno, entonces muchísimas gracias, mi nombre es Edgar Angulo Linares.